Dramática cifra de violencia intrafamiliar registra Colombia. Nuevo caso de desnutrición en La Guajira. Rescatados un joven y una menor. Redada internacional contra redes que promueven la pornografía infantil. Ultimátum de la Corte Constitucional para mejorar cárceles en Nariño. Cae en Pasto hombre que cambió sus huellas dactilares y su rostro para evadir a la justicia. El 95% de los guerrilleros de las FARC tendrá acceso al sistema financiero. Autoridades en Cartagena suspenden realización del Congreso Porno. El colombiano James Rodríguez debutará con el Bayern Múnich en China. Lo veo triunfador porque James tiene las condiciones, sino que a James hay que colocarlos en su posición. El Tren Valencia, el primer colombiano que jugó en el Bayern, habla del futuro de James. Luis Fernando Muriel ya es nuevo jugador del Sevilla en España. Buenas noches. Medicina Legal reveló cifras alarmantes sobre el aumento de los casos de violencia intrafamiliar en Colombia. 26.473 casos fueron reportados en el último año, un promedio de 72 denuncias cada día. También se registró un aumento en el número de suicidios. Violencia intrafamiliar. En el informe, Medicina Legal advierte que la violencia intrafamiliar va en aumento. En el 2016 se registraron 26.473 casos de violencia en el hogar. Las mujeres siguen siendo las principales víctimas con el 59% y los menores de edad ocupan el segundo lugar con un 38%, es decir, 10.082 casos presentados en el año anterior. 8 de cada 10 víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, pero también a los niños y las niñas. En la violencia intrafamiliar, los principales perpetradores son la pareja o expareja de la mujer, y en el caso de los niños, de la violencia relacionada con violencia intrafamiliar, son los padres y las madres. Además, dice el informe, en el 2016 se presentaron 2.310 suicidios, 242 casos más que en el 2015, es decir que al mes se presentan 193 episodios, 6 por día. Santander es el departamento en que más se suicida la gente. Fueron 265 casos de menores de edad que acabaron con sus vidas en Colombia. La modalidad de ahorcamiento es la más común. 4 niños menores de 9 años, entre 5 y 9 años, suicidados el año pasado. Niños a los cuales se les descartó enfermedad mental. ¿Qué está sucediendo con nuestra niñez que se está suicidando? Por otro lado, el instituto realizó más de 25.000 necropsias y evidenció una disminución del 0,5% en los homicidios del país. Finalmente, revela el informe que en el 2016 tuvo la cifra más alta por muertes en accidentes de tránsito. Se reportaron 52.536 casos, en el 53% de estos estuvo involucrado una motocicleta. De otra parte, las autoridades en el departamento de La Guajira trasladaron hasta la ciudad de Riohacha, la capital, a un joven y a una menor, quienes presentan alto grado de desnutrición. Un joven de 19 años y su sobrina de 4 fueron trasladados desde la comunidad indígena La Malera, en zona rural del municipio de Manaure, hasta el Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha, en avanzado estado de desnutrición. La niña y el joven ya están en manos de los galenos y luchan por sus vidas en el principal centro asistencial de la capital de La Guajira. La menor es una niña de 4 años, 7 meses, tiene un peso de 10.2 kilos y una talla de 89 centímetros, pertenece a la EPS Anahuayú, afiliada al sector salud también. Es una menor que se encuentra ahorita en un estado de una desnutrición aguda moderada, no está en severa. El adolescente de 19 años solo pesa 34 kilos y a la desnutrición crónica severa que padece se suma la pérdida total de la movilidad producto de la física hambre. Se referían los familiares que desde hace más de 2 años el paciente ha perdido como tal la capacidad de la marcha. El diagnóstico es de una desnutrición crónica severa con manifestaciones neuromusculares. Manaure sigue encabezando la lista de niños, jóvenes y adultos que padecen de desnutrición o enfermedades asociadas, al registrarse en este municipio cerca del 40% de los casos en La Guajira. Los médicos recomendaron a los padres de familia de las comunidades indígenas, principalmente las más alejadas de los cascos urbanos, que al identificar casos de desnutrición informen a las autoridades para iniciar un tratamiento especializado que les permita a los indígenas que padecen este flagelo tener calidad de vida. En lo corrido de 2017 han muerto 21 niños por falta de agua y alimentos, pero a su vez han sido rescatados de las garras de la desnutrición 115 menores, entre ellos 11 de nacionalidad venezolana.
Y las autoridades adelantaron una redada internacional contra las redes dedicadas a promover la pornografía infantil. 110 capturas se realizaron en 23 países, 9 de las detenciones se realizaron en Colombia. En el marco de una operación internacional contra la pornografía infantil, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, junto con policías de 23 países, capturaron a 110 personas en el mundo, 9 de ellos en Colombia. Contra 110 objetivos en 23 países en América y Europa que estaban dedicados a la pornografía infantil. Allí se capturaron 9 depredadores sexuales en Colombia. Según investigadores del caso, en el sur de la capital funcionaba una de las organizaciones de depredadores sexuales más importantes del país. Ahí los abusadores de menores seleccionaban imágenes de niños y niñas y las comercializaban en Estados Unidos y Europa, todo a través de WhatsApp. Gran parte de estos son con personas que tienen desequilibrio, tienen un desequilibrio importante mental y son para consumo. Pero 3, sí hay unos nodos de obtención para lucrarse de dinero. Además, las imágenes eran obtenidas a través del grooming, quiere decir adultos haciéndose pasar por menores para convencer a los niños y niñas de compartir fotos íntimas. También se capturaron a otras personas que divulgaban este tipo de material en los departamentos de Valle del Cauca, Santander, Sucre, Córdoba, Antioquia, Cesar y Norte de Santander. Estas personas se enfrentarán a penas que oscilan entre los 10 y los 20 años de prisión. Y después de comprobar una cartelización empresarial en el programa de alimentación del adulto mayor, la Superintendencia de Industria impuso una millonaria sanción a 2 fundaciones de la ciudad de Cartagena. La Superintendencia de Industria sancionó a las fundaciones Fundesol y Multiactiva y les impuso multas por más de 2.500 millones de pesos, al encontrar que estas se cartelizaron dentro de un proceso de contratación pública adelantado por la Alcaldía de Cartagena. En este caso, 2 de ellas participaron para la licitación de la alimentación de los adultos mayores en Cartagena, y del análisis de las propuestas, la Superintendencia concluyó en este acto sancionatorio que las fundaciones habían actuado de manera coordinada. La SIC también sancionó a los representantes legales Jennifer Ávila Rodríguez de Fundesol y Darly Joana Cispadilla de Multiactiva. La Superintendencia encontró que habían misteriosamente utilizado los mismos formatos en sus propuestas, habían accedido a las solicitudes de antecedentes de registros de antecedentes en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Junta de Contadores al mismo tiempo. Una de las propuestas fue encontrada en los computadores de la otra fundación, funcionaban prácticamente en el mismo sitio. La Superindustria encontró que las irregularidades de estas 2 fundaciones se registraron en 2012, año en el que la Alcaldía de Cartagena adelantaba la contratación para la alimentación de 7.220 adultos mayores que pertenecían al nivel 1 y 2 del CISBEN. Después de la captura de 4 funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en Cartagena, CMI conoció que las autoridades investigan otra decena de denuncias por supuestos hechos de corrupción que comprometerían a varios trabajadores de la entidad en Cundinamarca, Tolima y Putumayo. Uno de los 10 casos llevados a la Fiscalía por el director de la Agencia Logística tiene que ver con la pérdida de materias primas y productos terminados en la planta de procesamiento de café para suministrar a los soldados de todo el país. La planta, ubicada en la Sabana de Bogotá, produce más de 3.000 libras diarias de café con la marca propia de esa agencia. En inspecciones internas de la agencia también se detectó la pérdida de granos, panela, leche y galletas, entre otros productos para la fabricación de más de 10.000 raciones que tienen que enviar todos los días a las regiones donde patrullan los soldados. Otro caso relevante de pérdida de productos fue denunciado en la Servitienda Tolima Grande, ubicada dentro del fuerte militar de Tolemaida. Uno más en el almacenamiento y distribución de gaseosas para las unidades militares del Putumayo, ubicado en Puerto Leguízamo. En las próximas semanas, la Fiscalía empezará a llamar a responder a los implicados. La Corte Constitucional pidió al Gobierno Nacional soluciones inmediatas ante la grave crisis humanitaria que se está registrando en 5 cárceles del departamento de Nariño, en el sur del país. El Ministerio de Justicia tiene 1 año para solucionar los problemas de hacinamiento que hay en esos penales. Al fallar una tutela, la Corte Constitucional hizo todo un análisis de la situación carcelaria que se está presentando en el país, concretamente en el departamento de Nariño, donde advierte sobre la existencia de un hacinamiento alarmante, graves problemas estructurales como falta de duchas, energía y servicios de salud en las 5 cárceles de ese departamento.
El Alto Tribunal estudió el caso de las cárceles de Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres y La Unión, cuya situación en vez de mejorar se ha agravado desde 2009, razón por la que pidió al gobierno soluciones urgentes. Según un informe presentado ante la Corporación Judicial, se logró evidenciar que persiste el problema de hacinamiento, el déficit en infraestructura y las dificultades en la prestación del servicio de salud. La Corte, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, al conocer de esta situación, ordenó que lo antes posible se otorgue una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias en óptimo estado, así como un kit de aseo, una colchoneta, almohada, sábanas y cobijas a los internos. Por ello, dio un plazo máximo de 2 meses para solucionar dicha crisis en materia carcelaria para que se proteja la dignidad humana. El Ministerio de Justicia tendrá un año para presentar un plan integral de programas y actividades de resocialización. Las autoridades capturaron en Pasto a un hombre que se hizo varias cirugías en su rostro para evitar ser reconocido y detenido. Durante 5 años las autoridades siguieron su rastro hasta que terminaron por detenerlo. Luis Mauricio Archila Prada logró evadir las autoridades por más de 5 años porque se practicó varias cirugías plásticas en el rostro, en la parte del mentón, los pómulos, las orejas, como también microcirugías en los dedos para borrar sus huellas dactilares. Estas 2 fotos pueden comparar los cambios realizados en su rostro. Había una adulteración en el sistema de huellas de esta persona. Se activa el proceso de investigación criminal a partir de los dactiloscopistas, expertos forenses en el tema. Estas personas inician un proceso de identificación plena en asocio con la Registraduría General de la Nación a través del proceso de fotocédula, logrando que esta persona realmente corresponde al nombre de Luis Mauricio Archila Prada. El comandante de la policía aseguró que el capturado, para tratar de evadir las autoridades judiciales, utilizaba además una cédula original con el nombre de David Felipe Bolaños Arcos y que pertenecía a una persona muerta. Presenta antecedentes y anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales, secuestro, porte ilegal de armas, hurto agravado y calificado, estafa, falsedad en documento público, violencia intrafamiliar y fuga de presos. La captura fue realizada en horas de la mañana en pleno centro de Pasto, después de solicitarle el registro personal a un ciudadano que transitaba en actitud sospechosa. El superintendente financiero Jorge Castaño reveló que el 95% de los excombatientes de las FARC podrán acceder al sistema financiero colombiano en los próximos meses. Solo un pequeño grupo de cerca de 100 combatientes no tendrán acceso a la banca por estar incluidos en la llamada lista Clinton. De acuerdo con el superintendente financiero, el gobierno realizó el proceso de revisión a cada uno de los guerrilleros que se concentran en las zonas veredales para su acceso al sistema bancario colombiano. De allí, un 95% de los excombatientes podrán ingresar al sistema a través de cuentas de ahorro, donde empezarán a recibir los beneficios definidos tras el acuerdo de paz. De una plena identificación de ellos, ya se ha hecho una validación sobre su capacidad de poder ser clientes del sistema financiero y en esa medida el 98% de estos 7.405 personas tienen la característica de ser elegibles. De los 7.405 guerrilleros, al menos 7.100 podrán abrir una cuenta que inicialmente será a través del Banco Agrario. Inicialmente está dispuesto para que sea el Banco Agrario, pero la posibilidad existe para cualquier entidad del sistema financiero una vez exista esta validación. Ya se han hecho la verificación de antecedentes, la registraduría ha hecho un gran esfuerzo en tratar de identificar adecuadamente a cada una de estas personas. El funcionario precisó que los guerrilleros que no tienen este beneficio es como consecuencia de que están reportados en la lista Clinton o en el reporte de Naciones Unidas. Desde esa perspectiva, el Banco Agrario sigue avanzando en esa política sin que el sistema financiero incurra en un mayor riesgo o una mayor exposición frente al tema de prevención del lavado de activos. Paulatinamente podrán acceder a otros beneficios de la banca como créditos, entre otros. El Foro Mundial de Productores de Café en Medellín, que reunió a 1.200 personas, dejó como gran conclusión la necesidad de mejorar los precios e ingresos para los cultivadores del grano. Tanto el presidente Juan Manuel Santos como el exmandatario norteamericano Bill Clinton, quienes oficiaron como oradores en el evento, coincidieron en advertir que el café debe ser el motor que impulse la sostenibilidad social de quienes lo trabajan. En este foro mundial en Medellín, esa fue una de las grandes conclusiones, pagar un precio justo a los productores de café precisamente a nivel mundial y también mantener el consumo. 200.000 millones de dólares al año cuesta la cosecha de café a nivel mundial y de eso solo un 10% son las ganancias para los productores. Sería extraordinario un movimiento mundial de los grandes consumidores de café que decidan a quién comprarle en función de cómo se le está pagando y se le está tratando al productor de café.
Por su parte, el presidente Santos habló de los principales desafíos que hay en el sector caficultor, como el cambio climático, sostenibilidad económica y desarrollo rural y social. El calentamiento global afecta principalmente a los países que estamos en la zona del trópico, justo en la franja donde se da el cultivo del café, que es, y hay que recordarlo siempre, sustento para 25 millones de familias a lo largo y ancho de más de 60 países productores. Incluso hubo espacio para una indirecta a Trump con su idea de un muro con México. Today, the best wall you can construct is to pay better to the coffee farmers of Central America. Hoy el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, durante el Foro Mundial de Productores de Café en Medellín, destaca que la paz en nuestro país significa una oportunidad para la reducción de los cultivos ilícitos. And can you increase security and economic opportunity so that the goal that other Colombians are interested in, which is living in peace and having a more legitimate economy with less reliance on cocoa production, I think if you do that, 20 years from now, you won't recognize the place in a very good way. You'll be doing things that are unimaginable. Además, señala que el aumento del narcotráfico en Centroamérica se debe a la vulnerabilidad de las economías, además de la pobreza y las condiciones precarias de las familias que las llevan a la ilegalidad. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, advirtió que no hay un plan B ante la caída del artículo del plan de desarrollo que autorizaba la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB. El mandatario aseguró que si no se cuentan con esos recursos, no se podrán ejecutar obras sociales como colegios, hospitales y jardines infantiles. El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que no hay ninguna alternativa para sustituir los recursos que se dejan de recaudar por la no venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. No hay plan B para los recursos de la empresa de teléfonos que se necesitan para hacer colegios, para hacer jardines sociales. Entre los proyectos que buscaba financiar el distrito con los 2 billones de pesos figuran 6 hospitales, 11 colegios, 2 centros culturales, jardines y parques. Eso es como cualquier ciudadano, como cualquier hogar. Si no tiene el dinero, pues no puede hacer las inversiones que quiere. Nosotros tenemos que esos recursos son necesarios para hacer colegios, hospitales, jardines sociales. Y si no hay esa venta, pues no hay esos recursos, pues no se pueden hacer. Sobre la decisión del juez que tumbó en primera instancia la venta de la empresa, dijo que respeta la determinación, pero la lamenta. Respetamos, por supuesto, la decisión del juez, pero nos parece que es muy grave y muy triste para los bogotanos quedarse sin estos recursos. Adicionalmente, es bueno tener claro que no es que haya muchas personas interesadas en comprar la ETB, no es tan fácil. El alcalde no descartó presentar al Consejo de Bogotá un nuevo proyecto para solicitar a la corporación la autorización para vender la ETB. La alcaldía de Cartagena decidió suspender el Congreso de la Industria Pornográfica que se llevaba a cabo en La Heroica. El congreso que inició ayer en el centro de convenciones, pese a que no tenía los permisos, fue suspendido hoy por la alcaldía, negando el ingreso a los asistentes que desde muy temprano comenzaron a llegar al lugar. De acuerdo con la Secretaría del Interior, la actividad trascendió de lo privado a lo público y hay 2 tutelas con las que los organizadores pretendían obtener el permiso, pero los jueces tampoco les dieron la razón. Evidenciamos publicidad en diferentes sectores de la ciudad de Cartagena y sitios emblemáticos que dañan la imagen como patrimonio histórico y cultural. También vimos que las la asistencia de más de 1.300 personas, como quedó en el fallo de tutela, que requieren unas condiciones de seguridad y de logísticas especiales que en estos momentos la administración no las tiene acreditadas. Por su parte, empresarios de la industria para adultos dejaron ver su inconformidad por la cancelación del Congreso. Como mucha gente que está acá, pues nos sentimos un poquito sorprendidos, un poquito rechazados también por la situación. Grupos religiosos también llegaron hasta el lugar para protestar en contra del evento. Esto afecta mucho a nuestros muchachos, inclusive Cartagena se ha convertido en una ciudad de turismo sexual, donde muchos convergen aquí para tener sexo, conseguir drogas, y eso no lo aceptamos. La policía también hace presencia para impedir que los participantes y personas acreditadas ingresen e inicie la programación de hoy. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30, más CMI. Siga con nosotros, hay más para ver en el Canal 1, los esperamos a las 8:30 con la información internacional.